Buenas tardes. El día de hoy trataremos un tema relacionado con el Seminario de Comportamiento y Desarrollo Organizacional. El tema que trataremos se llama Fundamentos del Comportamiento de Grupos. Mi nombre es Daniel Amezcua Pérez y vamos adelante. Vamos a hablar de la clasificación y definición de los grupos. Podemos saber nosotros que un grupo lo podemos definir como un conjunto de dos o más individuos que a final de cuentas interactúan y son interdependientes y además se reúnen para lograr objetivos particulares. Por supuesto que vamos a entender que existen grupos formales y no formales. La característica de cada uno de ellos es que los formales son ejercidos o generados a través de la organización, mientras que los no formales pues son por afinidad de ellos mismos. El término de grupo de mando está determinado por el organigrama de una empresa y básicamente está compuesto por individuos que se reportan directamente con el gerente asignado. Tenemos también grupos de tarea. En este caso, los grupos de tarea también los determina la organización y básicamente representan a quienes trabajan juntos para efectuar una tarea incluida en sus deberes. Tenemos también grupos de interés. En este caso, se refiere a las personas que coincidan con la consecución de un objetivo común o de intereses. Entonces, básicamente que contengan esos intereses en común. Tenemos también grupos amistosos. Estos regularmente no los determina la empresa. Básicamente son grupos que se desarrollan gracias a los miembros individuales de cada uno de ellos y que tienen básicamente características en común. Hay un modelo de etapas de desarrollo del grupo. Este modelo es el de las 5 etapas y básicamente los grupos por lo general van pasando a través de una secuencia demasiado estandarizada y esta estandarización se cataloga en un modelo de 5 etapas. Vamos a ver a continuación en qué consisten las etapas. En este caso, las 5 etapas se catalogan de la siguiente manera. La etapa de formación. En este caso hay una incertidumbre tremenda. Los participantes de un grupo todavía no saben ni de dónde son, ni a qué pertenecen. Por ahí es como que no sé qué onda, pero empiezan a determinar ahí características que los van a poder unir. En la parte de tormenta, ese desorden empieza a disipar, pero llega a la participación de todos, de tal manera que empiezan a checar su afinidad hacia el grupo. Después viene la parte de la normalización, donde ellos ya adoptan una estructura que está preestablecida. Posteriormente viene el desempeño, que es el auge en este caso de esta etapa, en la cual se pueden observar la consecución de los objetivos propuestos por la estructura organizacional. Para finalmente, en la etapa de terminación, el grupo tiende como que pues ya tal vez no coincidimos en los mismos objetivos, o tal vez de alguna manera ya no buscamos lo mismo, siguen trabajando, pero a veces nos podemos por ahí desorganizar un poco. En este caso, hay grupos que son temporales y que tienen plazos de terminación, no al igual que los otros. En este caso se utiliza el modelo zigzagueante. En este caso tenemos las etapas que coinciden para la primera fase y hacia la fase de la terminación hay una etapa de transición en las que, al igual que en el modelo anterior, este modelo nos indica que de la fase primera ocurre pues básicamente ahí con una inercia y después esa inercia se empieza a titubear, se empiezan a generar cosas en grupo y después se llega a terminar. Entonces se trabaja de diferente manera cuando son grupos establecidos que no tienen una fecha de caducidad, por decirlo así, con grupos que tienen la terminación. Bueno, ¿qué propiedades tienen los grupos? Es una característica de este tema que nos va a permitir a nosotros el porqué de todo ello. Vaya, una propiedad que tienen los grupos son los roles. Pero bueno, podemos decir que todos y cada uno de los integrantes de un grupo va a desempeñar un rol. Entonces, básicamente, cada uno es un actor que representa una actividad a desarrollar. Entonces, los roles nos van a permitir saber ese tipo de situaciones. Tenemos la identidad de rol, que básicamente nos permite ubicar cuál es qué lo identifica dentro de ese rol. La percepción del rol es lo que nos indica, es una característica que nos indica para poder definirlo a través de cómo percibimos ellos. Expectativas de rol es básicamente lo que alguien más
supone en su cabeza de cómo sería ese rol. Y el conflicto de roles es cuando no logramos identificar cuál es el rol nuestro dentro de un grupo. La segunda propiedad de los grupos es las normas. Nosotros sabemos que las normas las podemos asociar con reglas, pero básicamente son estándares que aceptan esas situaciones de comportamiento que comparten muchos de los grupos. Básicamente las normas estandarizan ese comportamiento. La tercera propiedad que nosotros vamos a conocer en los grupos es el estatus. Ahora sí que en esta cuestión hablamos del rango o posición que está definido dentro de un grupo. Sabemos que los miembros se van moviendo de acuerdo al estatus, pero ¿qué determina el estatus? Entonces podemos saber que el poder que una persona ejerce sobre las demás lo determina, además de cómo contribuye dicha persona a los logros de los objetivos que se ha propuesto el grupo, y básicamente también por características personales. La cuarta propiedad de los grupos es el tamaño. Nosotros sabemos que jamás va a trabajar igual un grupo que sea pequeño a un grupo que sea grande. Incluso en estas ocasiones se dan fenómenos de pereza, en el cual pues, la gente se relaja porque espera que los demás hagan lo que a mí me tocaba. Entonces afecta su comportamiento, por supuesto, pero también sucede que puede apoyar a que esto dé la consecución de los objetivos empresariales. La quinta propiedad de los grupos es la cohesión. Básicamente se refiere a que los miembros se ven atraídos unos con otros, motivados a permanecer en el grupo porque todos hacen un clic, ese famoso clic que todas las empresas, las organizaciones buscan para que sus empleados estén al 100%. Hablar de toma de decisiones del grupo nos hace pensarnos lo siguiente: dos cabezas piensan mejor que una. Por supuesto que este dicho nos lo mencionan desde mucho tiempo atrás, y en efecto, dos cabezas siempre van a pensar mejor que una, puesto que las percepciones diferentes al choque de ideas producen nuevas ideas. Tenemos una situación aquí, el grupo versus el individuo, es decir, ¿qué es mejor para la organización? Si yo tomo las decisiones grupales o individuales. Esto pues lo tomamos en cuenta porque derivado de ello vamos a tener que actuar de manera situacional. En ocasiones hay que tomar decisiones en grupo y en otras ocasiones hay que tomarlo de manera individual. Entonces hablamos del pensamiento del grupo. ¿Qué ocurre cuando el grupo se entusiasma por buscar y coincidir en una misma situación? Pero también el grupo se desplaza al comparar las decisiones, puede ser que se vean movidos porque no coinciden con ello, y además la decisión que se tome en grupo tal vez de manera individual no se acepte de la misma forma. Hay técnicas para la toma de decisiones de grupo. Estas técnicas se caracterizan por la lluvia de ideas, la técnica del grupo nominal y las conferencias electrónicas. La lluvia de ideas es una de las más utilizadas, puesto que te permite hacer ese goteo y llegar a esas conclusiones con la participación de todos. La técnica del grupo nominal básicamente tiene participación de todos también de una manera más estructurada, y las conferencias electrónicas pues generan el espacio para que la información fluya de una manera estandarizada. Hemos llegado hasta aquí para coincidir que el funcionamiento de los grupos o el comportamiento grupal se da de acuerdo a las situaciones de las empresas. Las organizaciones tienen la idea de manejar los grupos. Obviamente va a ser de manera situacional, como ya lo mencionamos. Ninguna empresa reacciona de la misma forma y ningún grupo va a reaccionar de la misma forma. Es cuestión que nosotros nos enfoquemos a estudiar y entender cómo se comportan las organizaciones. Muchísimas gracias, mi nombre es Daniel Amezcua. Hasta la próxima.